Hola, soy Sarita Paza, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, en el campus Arequipa. Sabemos que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país y en la UTP estamos comprometidos con dar acceso a una educación de calidad. Como universidad, somos aliados de IDEN desde el año 2019 y nuestros alumnos y docentes han podido acceder también en forma complementaria y gratuita a cursos y seminarios de esta institución, a cargo de profesionales destacados de distintas ramas del derecho. Seguiremos trabajando en iniciativas en beneficio de la educación.
Hola, mi nombre es José Suárez, soy socio del estudio Suárez Asociados y para nosotros es un inmenso placer trabajar y colaborar con IDEM para conseguir una mejor educación en nuestro país. En el estudio Suárez y Asociados creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en los sueños y que estos se pueden realizar a través de la educación. Para nosotros es un gusto trabajar conjuntamente con IDEM, unir esfuerzos y de esa manera combatir esta lamentable brecha que hay en la educación nacional. Con ello lograremos poner el camino del éxito a muchos jóvenes peruanos. Hagamos de la educación una tarea de todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les doy la bienvenida al módulo de Derecho Tributario, principales tributos a tener en cuenta en cualquier emprendimiento. Mi nombre es José Diego Ruiz Huidobro, soy abogado tributarista en Leyos, con cerca de 12, 13 años de experiencia en Derecho Tributario. Entonces, para empezar, siempre que estamos ante el derecho tributario, los principales o los primeros tributos que viene uno a la cabeza son dos, son el impuesto a la renta
y el IGB, o el impuesto general a las ventas, ¿ok? Graba cada uno de estos tributos. Es muy noción conceptual esta que les voy a explicar ahora. Es importante saber diferenciar qué es lo que busca grabar cada uno de ellos, porque eso nos va a ayudar a tener en cuenta quiénes generan estos impuestos en cabeza de cada uno, ¿ok? Entonces, el impuesto a la renta. ¿Qué es lo que grava el impuesto a la renta? El impuesto a la renta lo que busca grabar es la manifestación de riqueza generada por el desarrollo de una actividad, negocio, perdurable en el tiempo. ¿Ok? O personas jurídicas que llevan a cabo un negocio, la ley del impuesto a la renta considera que éstas generan una renta de tercera categoría o también conocida como la renta empresarial. ¿Y por qué empresarial? Porque por lo general son rentas que están sostenidas por estructuras que están diseñadas a generar ingresos periódicos, es decir, no un ingreso de un único evento, en un único momento, como por ejemplo puede ser si es que vendo un auto o vendo un inmueble, sino que a través de la repetición de muchos eventos similares, estoy buscando generar la capacidad de generar ingresos periódicos en el tiempo de manera sostenida. Estas características hacen que, o diferencian cualquier otra renta de la renta empresarial, ¿ok? Y entiendo que cuando estamos hablando de un emprendimiento, la idea de un emprendimiento siempre debe ser, por más de que en la práctica puedan pasar muchas cosas y finalmente terminen no siéndolo, siempre la idea debe ser la de perdurar en el tiempo. Entonces, ¿dónde nos tenemos que ubicar? Nos tenemos que ubicar en el ámbito de las rentas empresariales o la renta de tercera categoría, que es la, como les comenté, la llama formalmente nuestra ley. Tenemos eso de un lado, del otro lado tenemos el IGB. ¿Ok? ¿Qué es el IGB? ¿Qué es lo que busca grabar? El IGB busca grabar la manifestación de riqueza llamada consumo. ¿Ok? ¿A quienes busca grabar? Busca grabar a quienes consumen las cosas que nosotros a través de nuestro emprendimiento podemos poner a disposición del público, sean servicios. Entonces, lo que ocurre con el impuesto a la renta, ya tenemos acá una diferencia importante, simplemente de haber delimitado conceptualmente qué es lo que busca grabar cada tributo. Porque el impuesto a la renta busca grabar al que genera la riqueza, que en este caso puede ser el titular del emprendimiento o la empresa que lleva a cabo el emprendimiento, mientras que del otro lado el IGB busca grabar la capacidad de consumo. Y la capacidad de consumo está en cabeza más bien de quienes van a ser nuestros clientes, ¿sí? De los que van a ser nuestros potenciales clientes en nuestro emprendimiento. Entonces, ¿por qué es importante, si es que a quien graba finalmente el impuesto es a los clientes o usuarios, por qué es importante para nosotros conocer el IGB? Porque por cómo está diseñado nuestra norma de IGB, el Estado, en este caso particularmente la SUNAT, llega a hacer efectivamente ese cobro o ese pago sirviéndose de los actores que estamos en la cadena de producción y distribución de bienes. Es decir, de alguna forma, y al llevar nuestras cosas en la SUNAT se sirve de nuestra estructura para, a través nuestro, llegar y grabar al cliente final o al usuario final de un bien. ¿Ok? Y de esa forma es que nuestra norma grava el consumo de los usuarios finales, sirviéndose de todas las empresas o personas que forman parte de la cadena de producción y distribución de un bien o servicio. Entonces, esos son los dos principales tributos y por supuesto cada uno de estos tiene ciertos aspectos formales con los cuales hay que cumplir. ¿Sí? Ahora bien, hablando de impuesto a la renta y sobre todo orientado a emprendimientos, el impuesto a la renta, particularmente ya hablando solamente del sistema tributario aplicable a la renta empresarial, está compuesto de tres regímenes principales, llamémosle. Tenemos el RUS, que es el régimen único simplificado, en el cual una empresa, un emprendimiento, que no se lleve a cabo a través de una persona jurídica, es decir, una SAC, una IRL, una SRL, sino que yo, digamos, personalmente lleve a cabo este emprendimiento, puedo acogerme al RUS. ¿Ok? Y a pesar de que la actividad que yo a título personal voy a desarrollar se parezca
mucho a la actividad, a una actividad desarrollada por una empresa, la ley me da la prerrogativa de poder tributar a través del RUS siempre que no esté en una lista prohibida. Por ejemplo, no puedo ser RUS y desarrollar una profesión, ¿sí? Por ejemplo, ser abogado, ser contador, ser arquitecto o ingeniero. No puede un ingeniero, arquitecto, abogado o cualquier otro profesional desarrollar su actividad profesional sirviéndose del caparazón, digamos, o del paraguas dado para el régimen RUS. ¿Qué tipo de actividades son las que caben dentro del RUS? Usualmente la manufactura, ¿sí? Las actividades de manufactura están dentro del RUS. La actividad de comercio de menudeo, ¿sí? Compra y venta de cosas, por ejemplo, bodegas. Muchas bodegas, kioscos, se acogen al RUS cuando adquieren cierta relevancia, por supuesto, ¿no? Naturalmente comprenderán, es una actividad en la cual hay mucha informalidad, pero las bodegas y kioscos que sí son formales optan muchas veces por el RUS. Luego tenemos un segundo régimen, que es el régimen especial del impuesto a la renta. Es un régimen que ya está previsto para empresas o personas jurídicas constituidas, ¿ok? Es decir, tengo que haber adquirido ya algún grado de personería jurídica, no puedo ser una persona natural en el... Y ya la norma empieza a establecerme el cumplimiento de ciertas obligaciones formales, que son un poquito más, que tienen una mayor demanda administrativa, digamos, que el RUS. En el RUS, lo único que tiene que hacer el sujeto acogido al régimen del RUS es declarar mes a mes el monto de sus ingresos. Eso es. No tiene que hacer nada más. El monto de sus ingresos, y el monto de sus ingresos va a pagar un único, es el impuesto a la renta. No, el sujeto que está adscrito al RUS no paga IGB, solamente paga renta, y solamente paga renta mes a mes. No está obligado a hacer, como les voy a explicar más adelante, el pago de regularización, que es un pago que solamente se reserva para los otros regímenes que les voy a comentar. Entonces, volviendo al RER, el RER es un régimen para emprendedores o emprendimientos un poquito más formales que aquellos adscritos al RUS, aunque también tiene ciertas limitaciones, ¿ok? ¿Cuáles son estas limitaciones? Por ejemplo, una empresa constructora o una empresa de transporte de carga, entre otras, no pueden ser sujetos del RER. Un banco, por ejemplo, no puede haber un banco comercial, no puede ser sujeto adscrito al RER. Una empresa tampoco, ¿ok? ¿Por qué? Básicamente por requerimientos de capital. ¿Okay? Todas estas industrias que les acabo de comentar, transporte marítimo, aéreo, terrestre de carga o de pasajeros, constructoras, bancos, aseguradoras, tienen requerimientos mínimos de capital, y un poco siguiendo esa lógica, la ley del impuesto a la renta ha restringido que este tipo de empresas, de manera artificiosa tal vez, o no siendo un régimen pensado en ellas, se adscriban al mismo. ¿Cuáles son las condiciones del RER? En el RER, las empresas solamente realizan pagos a cuenta, ¿ok? A diferencia de lo que ocurre en el régimen general del impuesto a la renta, donde se realizan pagos a cuenta y pago de regularización, las empresas adscritas al RER solamente van a pagar pagos a cuenta. Y estos pagos a cuenta van a ser pagos definitivos. El pago que van a hacer las empresas en este régimen es de 1.5% de sus ingresos mensuales. Ese es el único pago que van a tener que hacer del impuesto a la renta, el 1.5% de sus ingresos mensuales. En el RER no se toma en cuenta cuánto gasto para generar esas ventas, no se toma en cuenta la depreciación de los equipos que pueda usar o no en la generación de renta, y si es que tengo que contratar a planilla. Es decir, en el RER uno tributa, la base imponible es el ingreso. 1.5 es la tasa que aplica. Entonces, ¿cuándo me conviene a mí estar en el RER? Si es que, por ejemplo, tengo un negocio
que me deja un margen muy grande, ¿sí? Digamos que mi costo para generar ese margen es muy bajo, y siempre que no esté en una de las actividades excluidas de estar en el RER, cuya lista les voy a alcanzar, el RER es una buena idea, ¿no? Tal vez para mí. ¿Por qué? Porque voy a pagar 1.5 de mis ventas, mientras que si estuviese en el régimen general, que no hay ninguna limitación para poder estar en el régimen general también, tendría un pago a cuenta de 1.5 y luego un pago de regularización, ¿sí? Que se lo voy a explicar más adelante. Entonces, el RER es un régimen que es muy bueno, y yo lo recomiendo siempre que de su operación sea muy grande. Muy grande, estamos hablando de un margen de 100% hacia arriba, es decir, cuando mis costos son la mitad de, de la utilidad que yo genero, yo en esos casos recomiendo revisar el RER. ¿Ok? Luego, tenemos algunas limitaciones, por supuesto, para otro tipo de limitaciones, digamos, distintas a aquellas referidas a las actividades para cogernos a RER. Los ingresos y las compras anuales no pueden en el RER superar los 525.000 soles. ¿Ok? Por ese lado limitan un poco los costos de las empresas adscritas a este régimen. Otra limitación es que el valor de los activos fijos no deben superar los 126.000 soles, excepto, o es decir, excluyendo de estos activos fijos los vehículos e inmuebles afectados a la generación de renta grabada o afectados a la actividad generadora de renta grabada. Luego, de otro lado, tenemos el tercer régimen que les comentaba, que es el régimen general. El régimen general, el régimen en el cual, que es probablemente del cual todos ustedes hayan oído hablar, es el régimen en el cual tenemos que hacer pagos a cuenta mensuales sobre la base de ingresos, muy parecido a lo que ocurre en el RER, usando también el coeficiente de 1.5 para aquellos emprendimientos que recién empiezan, y con la posibilidad de, a partir del segundo y tercer año, modificar ese coeficiente a uno menor o mayor también, dependiendo del el margen que la actividad genere. Pero además de estos pagos a cuenta, también considerando la tasa 1, por lo menos inicialmente, las empresas tienen que llevar a cabo una liquidación de gastos. Es decir, las empresas en general sí van a poder reducir gastos y la depreciación o costo de los bienes y servicios que adquieran. Eso va a conllevarlas a generar una utilidad. ¿Ok? Y esa utilidad va a estar afectada a la tasa de 29.5%. Antes solía ser 30%, bajaron recientemente a 29.5%. ¿Por qué? Porque subió la tasa de retención de los dividendos, que era 4.1, subió a 5%. Siempre la tasa del impuesto a la renta empresarial y la tasa aplicable a la distribución de dividendos van de la mano, ¿no? Se busca que entre ellas en conjunto arrojen una tasa de más o menos 33%. Ese es el spot ideal donde el MEF ha visto que dentro de la región somos competitivos, ¿ok? Como país somos competitivos para recibir capital si es que nuestro impuesto no supera este monto en conjunto. ¿Y qué ocurre entonces con el régimen general? En el régimen general hago, ¿sí? Y al final del año tomo todos mis ingresos, llegado diciembre, tomo todos los ingresos que tuve durante el ejercicio, le descuento todos los gastos que tuve durante el ejercicio, siempre observando las limitaciones, en ciertas limitaciones a la deducción de gastos, le descuento la parte proporcional de las depreciaciones que tengo y que estén vinculadas con el ejercicio, y a esa diferencia le aplico la tasa de, a partir de hace un par de años ya, 29.5%. Digamos que esta fórmula me conlleva que yo tenga que pagar, por decirles, un impuesto a la renta de 10.000 soles. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago luego? Voy a tomar todos los pagos a cuenta que hice durante el ejercicio, todos los meses, considerando el coeficiente 1.5 aplicado a mis ingresos mensuales. Y si esos pagos a cuenta cubren o superan los 10.000 soles que yo he calculado, de tomar todos mis ingresos versus todos mis gastos y costos, entonces no tengo ningún impuesto, no tengo ningún pago de regularización que realizar por este ejercicio. Es decir, es más, si es que mis pagos a cuenta superan
el monto que yo obtengo de aplicar esta fórmula de todos mis ingresos versus todos mis gastos, incluso voy a tener un saldo a favor, es decir, mis pagos a cuenta van a superar o exceder el monto que yo en definitiva al final del ejercicio estoy obligado a pagarle al Estado. Y en ese caso tengo el derecho y la facultad de solicitar que se me devuelvan los pagos a cuenta en exceso, es decir, aquellos que están por encima de mi obligación definitiva. Ahora, por lo general, esto es algo que ocurre tal vez en el año en que un emprendimiento comienza. Es muy usual que el primer año de un emprendimiento los pagos a cuenta superen la obligación que al final del ejercicio van a tener que regularizar en general, ¿sí? Y es muy común, ¿por qué? Porque el coeficiente de 1.5 calculado sobre ventas suele ser muy alto. Suele ser muy alto para el común digamos, para la mayoría de los negocios. ¿Sí? Normalmente los negocios no manejan un margen tan alto como para que el 1.5 de las ventas no alcance a cubrir el coeficiente. Entonces, además, sobre todo, también hay que tener en cuenta que un año, digamos, en el primer año de un emprendimiento, tenemos una curva de aprendizaje y una curva de crecimiento. ¿Sí? Entonces, es común que las ventas durante ese primer año no sean tan altas como para generar el margen tal vez que el negocio potencialmente puede generar. Todo eso conlleva que usualmente el primer año de un negocio los pagos a cuenta terminen superando la obligación tributaria final. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿No? Porque ocurre también que muchas veces los pagos a cuenta resultan siendo un detrimento, tal vez, para quien quiere empezar un negocio. En estos casos, la norma prevé una reducción de los pagos a cuenta. ¿Okay? Hay ciertas circunstancias bajo las cuales, si es que estamos en un emprendimiento, podemos solicitar la reducción o la suspensión de los pagos a cuenta. ¿A partir de cuándo? Hay dos sistemas, digamos, dos sistemas distintos en los cuales yo puedo solicitar la reducción en un caso y en otro caso la suspensión. Yo puedo solicitar la suspensión de los pagos a cuenta a partir del mes de abril, ¿ok? Sí o sí tengo que pagar, si nuestro inicio de negocio coincide con el año calendario, sí o sí voy a tener que pagar el pago a cuenta calculado sobre mis ventas en el mes de enero, el mes de febrero, pero a partir del mes de abril, si es que el balance de esos primeros 3 meses, ¿ok? Le pedimos a nuestro contador, señor, háganos por favor un balance financiero de los primeros 3 meses de negocio. Si el balance de esos primeros 3 meses arroja una pérdida, es decir, si sigo gastando más de lo que genero vía ventas en esos primeros 3 meses, y por supuesto se presenta esto a la SUNAT a través del formulario virtual respectivo, y con todos los sustentos que ellos solicitan, ellos deberían autorizarme para que a partir del mes de abril en adelante quede suspendida mi obligación de tener que realizar pagos a cuenta sobre mis ventas. ¿Ok? Esa es una herramienta muy importante que no mucha gente la aplica. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo un poco técnico tal vez, es complejo de acceder y se requiere definitivamente tener un equipo contable medianamente preparado y calificado para poder preparar el sustento y la documentación que el procedimiento exige para aplicar esta suspensión. Esta suspensión me va a durar 6 meses. ¿Ok? Esta suspensión que yo puedo obtener en base a mi balance de los meses de enero a marzo va a correr 6 meses, desde abril hasta septiembre. ¿Ok? De abril a septiembre voy a obligar a realizar ningún pago a cuenta. Y lo que manda la norma a hacer es que en septiembre tengo que nuevamente generar un balance. Un balance de los últimos 3 meses, es decir, de julio a septiembre, del 1 de julio al 30 de septiembre. Y en función que siga arrojando pérdida, ese balance de estos 3 meses, de julio a septiembre, entonces voy a quedar nuevamente suspendido de la obligación de tener que realizar pagos a cuenta hasta fin de año. ¿Ok? Y el próximo año empieza de nuevo. Enero, febrero, marzo, sí o sí, y luego otra vez entramos en este juego de poder solicitar la suspensión. Eso es para el caso de suspensión. Luego tenemos el caso de
la reducción del pago a cuenta. Como les comenté, el pago a cuenta en el régimen general es de 1.5% de los ingresos, es decir, de mis ventas. Esto puede terminar siendo muy gravoso para algunas personas, puede terminar siendo excesivo incluso. Entonces, la norma reconoce esta situación, reconoce también que hay ciertas industrias o negocios en los cuales tal vez el margen operacional no es muy grande, sino que son negocios que, digamos, generan rendimientos en base al volumen, y para los cuales el 1.5% de pagos a cuenta puede terminar siendo excesivamente alto, ¿no? Entonces, en ese caso se prevé también una fórmula similar a la de la suspensión, pero para obtener la reducción. ¿Y qué es lo que hace la norma en este caso? La norma nos da parámetros, ¿ok? En un sistema o partiendo de una base muy similar a la anterior, voy a pedirle a mi contador que me haga balances parciales. Y si el margen que mi operación arroja, producto de estos balances parciales, no supera ciertos rangos, eso me va a habilitar a poder generar una reducción en el coeficiente que yo debo aplicar a partir de ese momento y en adelante a los pagos a cuenta que yo realice. ¿Ok? Estos dos sistemas son intercambiables, es decir, una empresa puede, si por ejemplo no me da no cumplo con las características para acceder a la suspensión, válidamente puedo acceder a la reducción, ¿ok? Es decir, si es que lo que no puedo, por supuesto no puedo acogerme a ambos al mismo tiempo, ¿no? A ambos sistemas, tengo que escoger por uno u otro, y en función de lo que, por supuesto, la realidad del negocio señale. Entonces, eso es del punto de vista del impuesto a la renta. Otro tema muy importante a tener en cuenta en el impuesto a la renta es el sistema de arrastre de pérdidas. Y acá es muy importante tener algunos conceptos claros. ¿Qué es el arrastre de pérdidas? El arrastre de pérdidas es una facultad que reconoce la ley del impuesto a la renta a las empresas, a las personas jurídicas, para poder arrastrar a los ejercicios siguientes las pérdidas generadas en ejercicios anteriores. Y acá tenemos dos sistemas, y se llaman sistema A y sistema B. ¿Ok? En el sistema A, que es el que la mayoría de empresas tiene, no porque opte por ello, sino porque con ocasión de la presentación de la primera declaración jurada anual, tenemos la opción de escoger bajo qué sistema van a tributar nuestras pérdidas, o bajo qué sistema vamos a arrastrar nuestras pérdidas. Y la norma prevé que si es que el contribuyente no opta por un sistema u otro, de manera automática la SUNAT le asigna el sistema A. ¿Ok? Entonces muchos contribuyentes terminan arrastrando sus pérdidas por el sistema A, no porque hayan optado por ello, sino tal vez por desconocimiento, ¿no? Pero en el fondo es por no haber marcado cuál es el sistema que ellos quieren. Que también es válido que de acuerdo a la realidad de cada negocio, alguien puede escoger el sistema A por motu propio, ¿no? Pero por lo general no es el sistema que en el régimen general prefieren escoger los contribuyentes. ¿Por qué? ¿En qué consiste el sistema A? El sistema A es un sistema por el cual yo puedo aplicar el íntegro de mis pérdidas contra los resultados obtenidos hasta en los 4 ejercicios posteriores. ¿Ok? Es muy bueno porque es muy bueno si es que yo estoy en un negocio en el cual yo preveo que en 4 años como máximo, idealmente siendo conservadores debería ser en menos tiempo, yo preveo que en ese plazo voy a haber revertido toda mi inversión y voy a estar ya generando resultados positivos. ¿Ok? No ventas, porque por supuesto ventas se puede generar siempre desde el momento uno, sino resultados positivos. Es decir, que el monto de todas mis ventas supere todos mis gastos desde el comienzo y toda mi inversión también. ¿Ok? Gastos, inversión en activos fijos, en bienes muebles, etc. ¿Por qué es conveniente este sistema para ese tipo de negocios, para estos negocios que generan esa reversión muy rápida? Porque me permite aplicar el íntegro o me permite, digamos, cancelar o compensar cualquier obligación tributaria que yo tenga contra las pérdidas que vengo arrastrando.
¿ok? Puedo disminuir la base imponible. No es un crédito, ojo, las pérdidas no se aplican contra impuesto, sino que se aplican para disminuir la base imponible, ¿ok? La utilidad. Entonces, es muy bueno para ese tipo de negocios. ¿Qué pasa en el año 5? ¿Qué pasa si yo en el año 1 generé una pérdida? En el año 2 también generé una pérdida menor, pero una pérdida al fin. Y en el año 3 ya no generé pérdida. En el año 3 genero un resultado positivo y empiezo a aplicar la pérdida de los años 1 y 2. Lo que manda la norma es aplicar la más antigua, ¿no? La pérdida que primero se generó es la que primero aplico. Entonces, aplico parcialmente mi pérdida del año 1, luego llega el año 4, otra vez genero utilidad, aplico parcialmente también la pérdida del año 1, digamos que todavía me alcanza, y ahora estamos en el año 5. Y en el año 5 yo genero utilidad nuevamente. Ya en el año 5 no voy a poder aplicar contra esa utilidad del año 5 el cachito de pérdida que me haya quedado del año 1 sin aplicar. ¿Ok? Ya no voy a poder. Porque si es que estoy en el sistema, solamente puedo arrastrar mi pérdida 4 años. ¿Qué voy a poder aplicar contra mi utilidad del año 5? Voy a poder aplicar la pérdida del año 2. Esa sí la voy a poder aplicar íntegramente. Pero ese cachito de pérdida que me quedó sin aplicar del año 1, ya no lo voy a poder aplicar. Entonces, muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Estos plazos y montos, sobre todo, es muy importante que las proyecciones que uno va a tener cuando inicia un negocio, número uno, que se traten de hacer de manera conservadora para evitar, valga la redundancia, perder pérdida, ¿no? Y que termine no aplicándose pérdida, cuando es una muy buena forma y totalmente válida, además de disminuir su base imponible. Porque podemos llegar a estas situaciones, ¿no? En la cual no se aprovechan, digamos, al 100%. Y luego tenemos el sistema B. El sistema B es un sistema que me permite arrastrar perennemente, por siempre, a futuro, cualquier pérdida que yo genere. ¿Ok? Pero la limitación que tiene es que en el año en que yo genere utilidad, solamente puedo disminuir mi base imponible como máximo hasta el 50%. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejercicio que hicimos hace un ratito, el año 1 tengo pérdida, el año 2 también tengo pérdida, el año 3 genero utilidad. Digamos que genero utilidad de 100, tengo que pagar el impuesto a la renta sobre esto, y digo, no, pero tengo pérdida el año 1, quiero aplicarla. La norma me dice, solamente puedes aplicarla hasta el 50% de la utilidad que ha generado. Es decir, de los 100 que generé en el año 3, imaginemos que yo tengo 200 de pérdida. En lugar de poder aplicar los 200 de pérdida contra esos 100, solamente puedo aplicar hasta 50 de mi pérdida. ¿Sí? Y sí o sí en el año 3 voy a tener que tributar sobre los otros 50 y pagar en ese momento un impuesto. Y podré seguir arrastrando a futuro ilimitadamente la pérdida del año 1 y 2, pero a partir del año 3 sí o sí voy a tener que empezar a pagar algo de impuesto. Es decir, a partir del año en que revierta mi situación de pérdida, a partir del ejercicio en el que ya no genere pérdida, sino en el que genere obligación tributaria de pago, algo voy a tener que cancelar. Entonces, para negocios que tal vez tienen una curva de recuperación o una curva de retorno más larga, es muy buena. ¿Por qué? Porque no pierdo la posibilidad de arrastrar mi pérdida, ¿sí? Pero a cambio de eso sacrifico el tener que desembolsar y pagar algo de impuesto definitivamente a partir del año en que no genere pérdida. Entonces, esas son, creo que, nociones que tienen que tener en cuenta siempre dependiendo de qué tipo de emprendimiento es el que van a iniciar o el que tienen para poder escoger de manera adecuada el sistema de arrastre de pérdidas que más les convenga. Para terminar con el tema del sistema de arrastre de pérdidas, ¿qué pasa si es que ya estoy bajo un sistema y me quiero cambiar al otro? ¿Sí? Por ejemplo, a una empresa que inició en el sistema B, podría decir, oye, vengo pagando impuestos y todavía tengo un montón de pérdidas, ¿sabes qué? Me gustaría no pagarlo. Me quiero cambiar al sistema A y a partir del próximo año aplicar el 100% de mi pérdida y no pagar más impuesto en 2, 3 años, ¿no? hasta que la aplique por completo. La norma del impuesto a la renta nos prohíbe cambiar de sistema siempre que exista pérdida todavía arrastrable adscrita a algún u otro sistema. Es decir,
Si yo quiero pasar del sistema A al B como empresa, y digamos que estuve originalmente en el sistema B, tengo que terminar de aplicar la pérdida que tengo bajo el sistema B, no generar pérdida, y luego a partir de ahí, si quiero, cambiarme al sistema A. Y si a futuro genero pérdida, bueno, esa nueva pérdida estará bajo el sistema A. Y viceversa, ¿no? Si estoy en el sistema A y me quiero pasar al B, primero tengo que terminar de aplicar toda la pérdida que tengo bajo el sistema A antes de poder cambiarme al sistema B. Esto un poco para que no se busque a través del cambio de sistemas sacar provecho o una ventaja o obtener una ventaja que no corresponde, ¿sí? Luego, vamos a pasar al tema del IGB. Creo que con esto hemos terminado renta, o las nociones más importantes del impuesto a la renta. Vamos a pasar al IGB. En el IGB, son 5 las operaciones que el IGB graba. Y como les comenté al comienzo, no es que las empresas o los negocios sean los contribuyentes del IGB. El IGB, o digamos, el contribuyente del IGB siempre va a ser el cliente o usuario final. ¿Ok? Y el cliente o usuario final, la forma más eficiente de llegar a ellos es, por supuesto, a través de los bienes y servicios que ellos consumen. Es por eso que la SUNAT se vale un poco de la estructura de la red de producción y distribución para llegar a ese contribuyente final. ¿Cuáles son las 5 operaciones que graba el IGB, el Impuesto General a las Ventas? Graba 5, la compra de bienes en el país, la compra de bienes muebles en el país, la prestación u utilización de servicios en el país, la importación de bienes, la construcción o la venta, en realidad, la venta la venta de primer inmueble que realiza el constructor, así es como la llaman, ¿sí? Y la utilización de servicios, ¿ok? Es compra de venta de bienes muebles, prestación de servicios, utilización de servicios, importación, compra de primera venta que realiza el constructor del mismo. El caso de la importación, perdón, la importación de bienes, por supuesto, podrían ustedes llevar a cabo un negocio basado en importar bienes y venderlos en el país, ¿sí? Y en ese caso, digamos, no va a haber mayor desarrollo de la cadena de producción y distribución. Es simplemente importar materiales ya terminados, tal vez, y venderlos, ¿ok? ¿Cómo funciona el tributo del IGB? El tributo del IGB, como les dije, busca grabar al cliente final. ¿Y cómo llega al cliente final? A través nuestro. Pero nosotros, emprendedores, por ejemplo, tenemos que también pagar IGB en nuestras adquisiciones de bienes y servicios. Entonces, ustedes pensarán, si yo termino pagando IGB, ¿cómo es que no soy contribuyente? ¿No? Y la diferencia está en que ustedes tienen, a diferencia de lo que ocurre con el consumidor final, ustedes tienen un derecho que es muy importante y es el derecho a poder aplicar como crédito del IGB que grave sus ventas, el IGB que grabó sus compras. ¿Ok? Digamos que, por ejemplo, pongamos por ejemplo, voy a poner un negocio y me voy a dedicar a vender computadoras de escritorio. Entonces, compro monitores, compro teclados, compro mouse, compro CPUs, compro una serie de cosas, todas ellas grabadas con IGB, ¿no? En todas ellas pago la factura más el IGB, la factura más el IGB, y todo ese IGB, siempre que yo lo destine a una actividad grabada o a una operación grabada con el impuesto a la renta, todo ese IGB de mis compras lo voy a poder aplicar como crédito contra el IGB de mis ventas. ¿Ok? Para hacer el ejemplo sencillo, digamos que yo gasté 100. Para armar una computadora gasté 100. Entre todos los componentes que he usado yo para manufacturar esta computadora. Y luego me volteo y la vendo una computadora con las características de la que yo he armado, implementado. Se la venderé, no sé, digan ustedes, en 150, 140, 150, digamos que 150, si sacamos un buen margen. Yo voy a tener que, de los 150 a los que lo vendo, agregarle el 18% de IGB, ¿sí?
¿Y qué voy a tener que hacer? El cliente final me va a pagar a mí 250 más 18. Y de eso, y ese 18%, ustedes emprendedores que tienen, no es suyo ese 18%, es del fisco. Tienen que voltearse esos 18 y pagárselos al fisco. Y en ese momento, cuando tienen que trasladar ese pago de ese 18% que ustedes le van a cobrar al cliente final y trasladarse al fisco, en ese momento van a hacer una pausa y van a decir, a ver, yo acá a la SUNAT le tengo que pagar el 18% de esta venta, pero yo en mis compras ya pagué 18% de 100. ¿Sí? ¿Sabes qué, SUNAT? Yo te tendría que dar a ti 18% de mi venta, pero como ya te adelanté el 18% de mis compras, solamente te voy a pagar ahora la diferencia. Es decir, voy a aplicar como crédito ese IGB pagado en las compras para matar la obligación. Y luego solamente voy a tener que abonarle a la SUNAT la diferencia entre el IGB que tengo de crédito y el IGB de mis ventas. Puede pasar, por ejemplo, que en un mes, sobre todo si es que vamos a empezar un negocio, digamos, con una inversión mediana, grande, totalmente razonable que lo que ocurra es que tal vez en el primer mes o los primeros meses, el rango exceda largamente a las ventas que yo logro colocar. Y entonces, si ese es el caso, mientras esa sea la situación, no habrá ningún IGB que desembolsar a la SUNAT. Pero a partir del mes en el que se revierte esta situación, es decir, tal vez si digamos yo importo un lote de algo, ¿no? Tal vez hacia el final de la venta de ese lote o de la mitad en adelante podría ser, dependiendo del margen, ¿no? Y el precio de venta, con el cual ustedes lleguen al público, a partir de la mitad en adelante podría ya yo necesitar empezar a sacar de mi caja para cubrir el IGB. ¿Ok? Pero hasta ese momento no voy a haber tenido que desembolsar nada. Entonces, si se dan cuenta, el IGB pagado, si bien financieramente puede demandarme, es decir, tengo que pagarlo y es plata o recursos que dejo de tener en mi caja y de los cuales puedo disponer, de alguna forma es como tener esa caja congelada y tenerla, digamos, adscrita a un propósito exclusivo, que es el de servir como crédito contra el IGB que en mis operaciones de venta generen. ¿Ok? Ahora, hace unos años, me parece que hace 3, 4 años, se creó un sistema que se llama IGB justo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que busca hacer el IGB justo? Busca hacer que, justamente tratándose de empresas pequeñas o emprendimientos que recién inician, sujeto al cumplimiento de requisitos de facturación, una empresa pueda, si es que lleva a cabo una venta, que una empresa pueda no tener que pagar el IGB, el 100% del IGB de esa venta en el mes en que vendió. ¿Ok? Sino que puedo partir hasta en 3 meses el pago del IGB. Eso justamente ayuda a que... Esto ayuda en 2 situaciones. La primera situación en la que ayuda es en el caso de la venta a crédito a plazos. Cuando yo hago una venta a plazos, por más de que yo me comprometa o de que mi cliente se comprometa a pagarme en varios meses, la operación se registra en el mes 1 y en el mes 1 se devenga la obligación de pago del íntegro del IGB, de toda esa operación. ¿Ok? Entonces el IGB justo es una forma de buscar que el pago de la obligación del IGB apriete o abogue a pequeños empresarios, ¿no? O pequeños y medianos empresarios. Entonces les permite pagar o les permite dispensar, digamos, el pago del IGB hasta en 3 meses. ¿Ok? No puedo hacerlo tan amplio como hasta en las cuotas que haya pactado con el cliente, sino que la norma lo ha limitado, lo ha restringido a que sea hasta en 3 meses. Pero ese es un mecanismo que ayuda en ese sentido. Otro mecanismo que ayuda es el de Alejandro, disculpa, corté porque No, estornudé. no te preocupes, no te Era un preocupes. estornudo brutal. Tranqui, ahí lo cortamos. Ya, sí, sí, ahí lo Sí, editas. sí, sí. Vale. Excelente. Listo, entonces volvemos cuando tú quieras, ¿ah? Cuando tú quieras.
Dale, 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 dale. Listo. Otro mecanismo que ayuda al IGB, bueno, no es un mecanismo que ve el IGB, sino que tiene más que ver con, y va mucho de la mano con el régimen del impuesto a la renta que uno escoja, ¿sí? En el RUS, por ejemplo, los sujetos adscritos al RUS no están obligados a pagar IGB sobre sus ventas. Es un régimen monotributo, donde el concepto que pagan es universal, es decir, agota cualquier obligación que los sujetos de este régimen puedan tener, tanto en el impuesto a la renta, como el IGB, como de cualquier otro tributo. Es un régimen promocional que de alguna forma busca generar algún grado de formalidad, ¿no? Y justamente la forma más sencilla de generar formalidad es cuantos menores o más llevaderos sean los requisitos, ¿no? Y las obligaciones. Pero sí, a partir del régimen especial del impuesto a la renta, y sobre todo en el régimen general, ¿no? En igual medida en realidad, ¿no? No sobre todo, sino en igual medida, en el régimen especial y en el régimen general del impuesto a la renta, existe ya la obligación de tener que ser sujetos obligados al pago del IGB. ¿Sí? No en calidad de contribuyentes, porque el contribuyente, como les expliqué, es el consumidor o cliente final, pero sí ya sujetos obligados a pagar IGB en las compras y a pagar IGB sobre las ventas que se generen. En el caso de las empresas, entonces, en el caso de compraventa de bienes, prestación de servicios, es bastante claro. En el caso de importación de bienes también, ¿no? El IGB grava el valor declarado en aduana sobre los bienes que se importan. A estos efectos la SUNAT realiza algunas verificaciones, tiene comparables, porque ¿qué ocurre o qué ocurría antes? Ahora todo se comparte, ¿no? Todo es mucho más fácil de saber con la globalización, pero ¿qué ocurría antes, no? Alguien importaba, por decir, prendas de vestir y declaraba pues que valían 100 soles, un container lleno de prendas de vestir. Y claro, tal vez la SUNAT no teniendo a la mano comparativos y una serie de cosas, no tenía cómo refutar esa valorización hecha por el importador. Hoy en día ya la tienen, tienen un montón de herramientas la SUNAT, aduanas sobre todo, para establecer valorizaciones más acorde al sentimiento del mercado respecto de aquello que se está importando. En la prestación de bienes, en la prestación de servicios y en la compraventa de bienes, la base imponible, al igual que en la valorización, es digamos, el valor del servicio o el valor del bien transferido. ¿Ok? El precio que yo le ponga al bien va a ser la base imponible para calcular el 18% del IGB. El valor que yo le ponga a mi servicio, al servicio que preste, si es que estoy en la situación de prestación de servicios, va a ser la base imponible para el cálculo del 18% del IGB. En la utilización de servicios ocurre lo mismo. Ahora, en la utilización de servicios es una de las situaciones en las que la mecánica cambia un poco, ¿sí? Porque, ¿cuál es la situación que se da en la utilización de servicios? Cuando yo tengo una empresa extranjera que me presta un servicio que yo utilizo acá en el Perú, para a su vez yo prestar servicios a mis clientes. En ese caso, yo soy el usuario del servicio y yo soy el que pago el IGB sobre esa compra, y ese IGB que pago sobre esa compra va a ser crédito que voy a poder aplicar contra el IGB que grave mi venta, ¿no? Una situación que se da bastante, o una pregunta que es bastante común es, oye, ¿qué pasa si es que el IGB que yo pago en mis compras no alcanza a cubrir el IGB, o perdón, excede el IGB que grava mis ventas? Si eso ocurre, número uno, más que el IGB, me preocuparía el modelo de negocio, ¿no? Porque quiere decir que yo estoy comprando o gastando más de lo que genero. Y eso puede ocurrir al comienzo de un emprendimiento, pero no más adelante, no debería ser el caso más adelante, que ocurra más adelante. Si eso es así, hay que revisar el modelo de negocio tal vez no, porque todo parecería indicar que no es rentable, ¿no? Si yo compro algo en 100, le doy alguna suerte de valor agregado y lo vendo en 150, definitivamente no tendría por qué sobrarme crédito, no tendría yo por qué tener crédito de más.
¿sí? Salvo algunas situaciones muy particulares que ahora las vamos a discutir, siempre debería el IGB de mis ventas ser mayor al IGB de mis compras. ¿En qué situación no ocurre esto? No ocurre esto, por ejemplo, muchas veces en las personas que construyen, las constructoras. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto a la renta, perdón, la ley del IGB, a diferencia de lo que ocurre en todas las demás operaciones grabadas con el IGB, señalan que solamente es base imponible para la aplicación de IGB en la primera venta de inmuebles que realice el constructor el 50% del valor de la edificación vendida. ¿Ok? Entonces, si un constructor vende una unidad inmobiliaria recién construida, digamos, la vende en 100, solamente va a ser base imponible para efectos del cálculo del IGB en esa venta el 50% de ese valor, es decir, 50. Entonces, por un lado vamos a tener que los gastos del constructor sí están afectos todos ellos, o la mayoría tal vez, al IGB considerando la tasa de 18 y por el íntegro de las adquisiciones, mientras que sus ventas solamente van a estar afectadas al 18% sobre la mitad de su valor. Entonces, en el caso de constructoras, se da a veces que terminan un proyecto inmobiliario, vendieron todas las unidades y al final les queda todavía un crédito fiscal por IGB sin aplicar. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Esa empresa o, digamos, cualquier otra de otro rubro que no haya alcanzado a aplicar todo su crédito. En ese caso, lo que nos permite hacer la norma, ya no la del IGB, sino la del impuesto a la renta, es que ese crédito fiscal no aplicado, observando ciertas condiciones de plazo, ¿sí? Tiene que dejarse correr un plazo en el que no se haya podido aplicar, pero digamos que transcurre este plazo y no se puede aplicar, lo que me habilita a hacer la ley del impuesto a la renta es a deducir como gasto ese crédito. ¿Ok? Que no es la solución más ideal, la ideal es poder aplicarla como crédito siempre, pero dada la situación y llegado ese momento, si no nos queda otra, por lo menos siempre lo vamos a poder aplicar como gasto. ¿Qué otra situación es bastante común en la que el crédito supere el IGB de mis ventas? En el caso de las empresas que se dedican a hacer exportación, ¿ok? Las empresas que exportan, como les comenté al comienzo de la explicación de qué es lo que era el IGB, les comenté que era la venta de bienes en el país, la prestación de servicios en el país, la utilización de servicios, importaciones y primera venta. Entonces se preguntarán, ¿qué pasa si es que yo vendo bienes, pero no dentro del país, sino fuera, ¿no? Es decir, si los exporto. Esas son operaciones que no están afectas al IGB, están fuera del ámbito de aplicación del IGB. Y por lo tanto, es perfectamente posible, se imaginarán ustedes, que yo haya pagado IGB en las compras de mis bienes, mis servicios, mis insumos, y luego llega el momento en que exporto, no hay IGB en la exportación, y me quedo con un montón de crédito fiscal sin aplicar. En esos casos, para las empresas que se dedican a hacer exportación, se creó un régimen especial que se llama una devolución especial que se llama la devolución de saldo al favor del exportador. ¿Ok? La empresa que exporta puede pedir la devolución del crédito fiscal vinculado con sus ventas exportadas. ¿Ok? ¿Por qué me tomo el cuidado de explicarlo con bastante tiempo, con bastante detenimiento? Porque no es que el exportador puede pedir la devolución de todo su IGB, ¿no? Tiene que ser solamente del IGB vinculado exclusivamente con las ventas que exporta. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el caso típico de exportador, cuando pensamos en un exportador, pensamos tal vez en algún, en el agro, ¿sí? El agro, por ejemplo, es una industria en la cual muchas de las compras que realizan los titulares de la actividad agraria están grabadas con IGB, pero ¿qué termina ocurriendo al final de la campaña? Los titulares del agro pueden terminar vendiendo, exportando idealmente, ¿no? Eso es lo que apuntan, a exportar sus cosechas, pero muchas veces la fruta que producen, en alguna medida, idealmente no mayoritaria, termina no siendo de una calidad tal que pueda ser exportada y termina teniendo que venderse en el mercado local. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante la definición y la diferencia, porque el IGB vinculado con las ventas locales
no me da derecho a, a recuperar vía devolución el crédito fiscal. Solamente aquellas vinculadas con las exportaciones. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia es que la exportación es una actividad inafecta al pago del IGB. La exportación está fuera del ámbito de aplicación del IGB. Mientras que la venta en el país de frutas y verduras, por ejemplo, no paga IGB, pero no porque esté inafecta, porque conceptualmente califican dentro de la venta de bienes muebles, sino que está exonerada, ¿sí? El Estado, con la finalidad de hacer más accesible la llegada de las familias a frutas, verduras y a productos alimenticios, han exonerado a estos productos del pago del IGB. De forma tal que si yo voy a comprar una fruta o verdura, no tengo que, además, sobre el precio de compra, pagar un IGB. Pero el problema que ha generado esta situación es que se empieza a generar una segmentación, una diferenciación en cabeza de quienes exportan, perdón, en cabeza de quienes producen y exportan al mismo tiempo que venden en el mercado local. ¿Sí? Porque de un lado tenemos un régimen que es muy beneficioso, el cual es el de la devolución del saldo a favor del exportador por ese crédito fiscal, ¿no? Mientras que del otro lado, en el caso de, o en la parte proporcional correspondiente a las ventas locales, lo que vamos a obtener es que el productor no va a poder recuperar ese IGB como crédito ni como devolución, sino que va a tener que aplicarlo como gasto. Y esas son básicamente las dos situaciones que se dan en torno al IGB. ¿Qué cosa es muy importante tener en cuenta en el IGB en general y en el impuesto a la renta y en cualquier emprendimiento desde el minuto uno? Hay el cumplimiento de obligaciones formales, ¿ok? Esta parte que les voy a explicar, pasar a explicar ahora, ya no tiene nada que ver, no tiene tanto que ver con los tributos, sino en general con el cumplimiento de obligaciones formales frente a la administración tributaria. Número uno, tenemos, muy importante, el llevado de la contabilidad, el llevado de libros contables. Los contribuyentes en el Perú, salvo los que estén sujetos al RUS, que solamente llevan un registro de compras y ventas muy sencillo, todos los demás, los que estén en el régimen especial y en el régimen general del impuesto a la renta, tienen que llevar libros y registros contables. ¿Ok? Les voy a pasar en las diapositivas, se van a encontrar el detalle de cuáles son los libros y registros contables que cada contribuyente adscrito a cada régimen está obligado a llevar. Y luego también están las obligaciones formales con las que tiene que cumplir, ¿no? Todos los meses, esto aplica a todos, ¿ah? RUS, RER y régimen general, todos los meses hay que presentar la declaración jurada mensual, que se llama de distinta forma dependiendo del régimen en el que estén. En el RER y en el régimen general, estamos hablando del PET 621, mientras que en el RUS presentan un formato único, ¿no? Aplicable únicamente a ellos. El registro de los gastos, el registro de las ventas, la emisión de los comprobantes de pago, la emisión de las guías de remisión. Son muchísimas las obligaciones formales que tienen que observar, que es muy importante observar. La emisión de comprobantes de pago es importantísimo. ¿Cuántos negocios vemos que se cierran o que son sancionados con multas cuando no emiten oportunamente el comprobante de pago? Está ocurriendo cada vez más. Además, muchos fiscalizadores de la SUNAT, a veces, no sé si se los han encontrado, digamos, van vestidos de civiles, digamos, a algún restaurante, a alguna bodega, a un kiosco y compran algo. Y están esperando nada más que no se les emita inmediatamente, ni bien terminen de pagar, que no se les emita la boleta para automáticamente proceder a cerrar el local. ¿Ok? Es muy importante instruir a la gente encargada del cobro de la obligación y la importancia de entregar inmediatamente el comprobante de pago. ¿Sí? Ofrecerlo por lo menos, ¿sí? Ofrecerlo inmediatamente. Y esto, digamos, esto lo que tiene, digamos, ya cara y llegada hacia el cliente final, ¿no? Pero es muy importante también esos comprobantes de pagos, tener un sistema de registro y almacenamiento interno, ya del lado de la empresa, interno, no solamente para sus números y su orden propio, sino también de cara al cumplimiento de obligaciones con la SUNAT. ¿Ok? El registro de ventas y el registro de compras son probablemente los libros más importantes, de los libros contables, digamos, más importantes, con los que tienen que estar al día, y son los que además les van a marcar la pauta, sobre todo en temas de IGB y renta, pagos a cuenta,
les van a marcar la pauta respecto de cuáles son las obligaciones mensuales que tienen que cumplir, ya sea para el pago del IGB en el mes a mes, o para el pago a cuenta del impuesto a la renta, o el pago definitivo si están en el RER. Otro aspecto muy importante, que no está vinculado con ningún tributo en general, sino con todos en realidad, es el tema del cumplimiento con las normas de bancarización. ¿Ok? ¿Qué es la norma de bancarización? En realidad se le llama la norma de bancarización, pero es la ley para la lucha contra la evasión. Ese es el nombre de la ley, es la ley 28194, y es la ley que introdujo dos cosas. Introdujo el ITF, que es este impuesto muy chiquito que pagamos cada vez que hacemos una transacción financiera que supera cierto monto, y introdujo también la obligación del uso de medios de pago. ¿Qué son los medios de pago? Los medios de pago son los depósitos en cuenta, las transferencias, los giros, los cheques, las tarjetas de débito, crédito, todos ellos son considerados medios de pago. Y lo que esta norma nos obliga o nos requiere hacer es que cada vez que realizamos una operación que supere un monto determinado, obligatoriamente la cancelación de esa obligación tiene que realizarse a través de un medio de pago para que la obligación así pagada surte efectos tributarios. ¿Ok? Y es muy importante esto, porque todo lo que hemos hablado antes de ingresos, gastos, crédito fiscal, pérdidas, costos, etc., pueden perderse si es que no se observa esta obligación. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que un contribuyente, por ejemplo, yo hoy adquiero maquinaria para llevar a cabo alguna actividad y la pago en efectivo? Ese pago hecho en efectivo, así yo haya pagado IGB sobre esa máquina, ese pago hecho en efectivo va a hacer que yo pierda el derecho a poder considerar como crédito el IGB que grabó la compra de esa maquinaria. Ese pago en efectivo va a hacer también que yo no pueda registrar como costo computable en mi activo fijo el valor que yo he pagado por esa maquinaria. Es decir, cualquier pago que se realiza no observando o no utilizando medios de pago, carece de todo efecto tributario. No voy a poder deducir gastos, no voy a poder considerar costo, no voy a poder considerar crédito, respecto de todas las obligaciones que yo realice sin observar la obligación del uso de medios de pago. Y les comenté o les mencioné que había un monto a partir del cual, ¿no? Estoy obligado a usarlo. Antes ese monto eran $1.500. A partir de los $1.500 o 3.500 soles, yo estaba obligado a utilizar medios de pago para no perder los efectos tributarios de alguna compra. Luego ese monto se redujo a $1.000 y a 3.000 soles, o sí, no, a 2.500 soles respectivamente, cuando el tipo de cambio estaba así. Y ahora, a fines del año pasado, salió un decreto legislativo que redujo nuevamente el monto a partir del cual hay que utilizar medios de pago, y hoy en día ese monto son $500. A partir de $500, como que yo no utilice un medio de pago en la adquisición de mis insumos, bienes o servicios, estoy perdiendo crédito fiscal, estoy perdiendo costo, estoy perdiendo gasto. Y el equivalente lo pusieron en 2.000 soles. Es decir, cualquier operación pactada en dólares o en soles que supere $500 o 2.000 soles, tiene que sí o sí estar acompañado de un medio de pago, porque si no, todo lo que les acabo de explicar sobre ingresos, gastos, costos y crédito fiscal e IGB, se pierde, digamos. No aplica, ¿ok? No va a aplicar es un monto bajo realmente, es un monto bajo y puede complicar. No todos los emprendimientos empiezan necesariamente con una cuenta bancaria o con el manejo de cuentas corrientes, pero puede complicar el manejo si es que no se tiene en cuenta, ¿no? Porque lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a terminar tributando sobre básicamente el 100% de los ingresos, ¿no? Sin tener derecho a deducir como gasto o costo las inversiones que realicemos. Bueno, eso es todo. Este es el fin de mi ponencia. Espero que les sea de utilidad y espero que haya sido claro. Si es que fuera el caso que tienen alguna pregunta
o requiriesen profundizar en algún aspecto, por favor siéntanse en total libertad de transmitir su duda o pregunta a través de IDEM. Ellos me la van a hacer llegar y yo encantado voy a tomarme el tiempo para poder explicar puntualmente algún aspecto si es que no ha quedado claro, o para poder ampliar con relación a cualquier aspecto que les interese a ustedes sea ampliado o explicado. Muchas gracias a todos.